se le proporcionó al trabajador. ¿Para qué? Para que trabajara. Por lo tanto, hay una posición precaria del mismo, hay una detención de la cosa. Y en ese caso, estamos hablando de un abuso de confianza. Entonces, reclasificamos la conducta. Mira, no vas a hacer, no te voy a dictar la forma de prisión por delito de robo, pero sí te la voy a dictar por el delito de abuso de confianza. Estos serían los ejemplos que podríamos manejar. Sí, es interesante para poder clarificar y entender la diferencia entre uno y otro, que en la relativa tendríamos esa oportunidad de reclasificar para poder llegar a la consecuencia, a lo mejor no por ese delito, pero por otro sí derivado de esa reclasificación, y en la absoluta no nos daría esa oportunidad porque bueno, pues hay una situación que no se dan los elementos esenciales para poderlo llevar a cabo, ¿no? Bien, doctor, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con usted con este tema tan interesante de la atipicidad. Una pausa y regresamos. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acude a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Bien, gracias. Regresamos a esta plática con el doctor Rafael Guerra Álvarez, juez 19º en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con este tema tan interesante que estamos abordando, que se denomina atipicidad. Quiero recordarles nuestros medios de comunicación, nuestros correos electrónicos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canal cultural @tepantlato.com.mx. Contamos con un multilínea 52 65 88 60 y también nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Doctor, en este tema tan interesante como hablábamos de este punto de la tipicidad absoluta y relativa, nos arroja llegar a otro tema. Sí, usted como juzgador y en las diversas autoridades tribunales colegiados al momento de resolver este tipo de situaciones, de delitos para poder juzgar y llevarlos a cabo, me encamina a poderle preguntar cómo jurídicamente se debería hacer o cómo se debería llegar al estudio para poder analizar el tipo penal y determinar si hay una tipicidad o una atipicidad. Ok. Bien, vamos a pensar de esta forma, la mecánica sería esto, y más que mecánica sería la sistemática que llevarla.
En cualquier tipo penal en concreto tenemos que observar en primer término, y es algo que siempre he abarcado y he puntualizado mucho en las clases de teoría del delito, y siempre manejo un ejemplo concreto. En el delito de fraude, el tipo penal de fraude concretamente, lo primero que tenemos que hacer antes de analizar, de verificar si se da el tipo penal, si está como acreditado el tipo penal, y después la probable o plena responsabilidad, lo primero que tenemos que verificar es cuáles son los elementos del tipo penal de fraude. Primer término, tenemos que determinar. Y aún más me voy un poquito más lejos, o antes, mejor dicho, tenemos que verificar, por decirlo de esta forma, cuántos tipos penales tiene una norma penal en concreto. Me explico. El delito de fraude, que contiene nuestro Código Penal, y vamos a hablar del delito de fraude genérico, así propiamente dicho, el que por medio del engaño o aprovechándose del error, ¿sí?, obtiene un lucro indebido para sí o para otra persona. Cuestiones. Si analizamos este tipo penal o esta norma penal en general, observamos primero que de esta norma resultan 8 hipótesis diferentes de tipos penales de fraude genérico. Esto es, primero tenemos que ubicar cuál es el tipo penal que voy a entrar al estudio. Y si son 8 tipos penales en concreto, o bien, o como lo conocen otros, son 8 hipótesis que resultan, tenemos primero que analizarlo para saber cuál es el tipo penal que voy a adecuar la conducta. ¿Por qué menciono esto? Porque hay normas penales, por ejemplo la pornografía infantil, en donde hacían un análisis concreto de cada uno de los cuántas hipótesis contiene esta norma penal. Son 54 tipos penales que se ven en un solo artículo. Entonces, la dificultad que tenemos es en esos 54 tipos penales, en cuál es la conducta que lo voy a adecuar. Entonces, lo primero que tengo que conocer es cuáles son esos 54 tipos penales, o cuáles son esos 8 tipos penales de fraude, para que yo adecue ahora sí la conducta o los hechos que me está presentando el Ministerio Público, y adecuarlo yo a cualquiera de los tipos penales. Una vez que yo sepa cuáles de esos 8, hablando de fraude, es el que voy a analizar, lo separo, vamos a decirlo imaginariamente, lo separo, y no solamente es ubicarlo, ahora tengo que ver cuáles son los elementos del tipo penal que contiene esa hipótesis.